Primera conexión, buenos días, región de Polar, por cierto, está en línea y la saludamos a esta hora de la mañana, la senadora Carolina Goich. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, gusto de saludarla. Muy bien, Mauricio, un gusto saludarte a ti y por supuesto a todos los amigos en Magallanes. En las últimas horas tuvo una importante reunión, senadora. Le invito a que partamos nuestra conversación del día de hoy con este tema, porque usted ha dicho que este acuerdo que se busca, un acuerdo nacional por la infancia del gobierno de la nueva administración de Sebastián Piñera, debe considerar la imprescriptibilidad en los abusos de menores. ¿Por qué no profundizamos en ese tema que me parece de suma importancia, senadora? Efectivamente, tú sabes que hoy día, en el caso de abusos sexuales a menores, en el mejor de los casos puede llegar a 15 años el periodo en que se puede perseguir el delito. O sea que tú puedes, tras una denuncia, buscar al quien efectivamente realizó, en este caso, la violación, por ejemplo. Eso implica que los niños tienen que denunciar cuando son niños. Y no es la realidad. Hoy día las personas en promedio se ha establecido que se demoran 30 años en procesar su trauma, ser capaces de contarlo y por ende denunciar. ¿Y qué pasa ahí? Casi una burla. No pueden perseguir penalmente al delincuente. Entonces lo que estamos planteando acá es que estos delitos no prescriban y por lo tanto puedan perseguirse penalmente siempre, respetando ese tiempo de la víctima. Hoy día me preguntaban por un proyecto que se presentó el día de ayer que aumenta las penas a los violadores de menores. Y uno dice, ¿de qué sirve aumentar la pena si es que no los podemos perseguir? Es un chiste. Como te insisto, de alguna manera es algo que vuelve a agredir a quienes ya han sido objeto de una vejación que es inaceptable como sociedad. Así que tuvimos una muy buena reunión el día lunes con el ministro de Justicia. Yo quiero destacar la apertura de él y la disposición a trabajar este tema. Este es un proyecto que lleva 7 años en el Parlamento, lo cual es inexplicable para mí también y yo creo para mucha gente que nos escucha. Y lo que yo le he señalado ahí, a propósito de este Acuerdo Nacional por la Infancia, que fue, Mauricio, una propuesta que hice en campaña y que yo me alegro que ahora tome el presidente Sebastián Piñera, ese acuerdo no puede ser solo la división del Sename. Eso es la base, ¿no es cierto?, de lo que creímos haber hecho ya. Esto tiene que ver también con los niños que son vulnerados gravemente, que son objeto de violación durante su infancia y también una mirada más amplia a un sistema de protección integral de la infancia. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que un delito prescriba, un delito de estas características de lo que estamos hablando, senadora? Mira, depende de la situación, pero son en general 10 años y podrían llegar hasta 15. Ya, entonces imagínate, saca la cuenta, un niño que es abusado a los 6 años, 7 años por un familiar además. En 10 años tiene 18, en muchos casos estas son situaciones muy complejas donde incluso hay veces donde la familia oculta la situación. Entonces la ley no se cumple, letra muerta en estos casos. Y claro, y además cuando uno decide, cuando la persona abusada o que tuvo una situación de estas características decide hablar, es grande, es mayor de edad, han pasado muchos años y cuando se encuentra con esto obviamente puede ser una razón del por qué no decirlo o seguir escondiéndolo o guardándolo en secreto propio, ¿no? Claro, es muy legítimo decir, ¿para qué voy a exponer una situación tan dramática y tan dura si no va a servir para nada? Si no, no se va a poder hacer una investigación, no se va a poder determinar aquí una pena al culpable. Entonces, este es un tema fundamental. Por eso yo digo en forma tan categórica, no puede haber un acuerdo nacional por la infancia si es que no se contempla también el compromiso con la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual a menores. Y esto es algo donde yo he aprendido de personas muy generosas que han expuesto su experiencia, en el caso de James Hamilton, que además lo hemos visto todo respecto de abuso por parte de sacerdotes y en la iglesia, o Vinca Jackson, que ellos tienen una fundación que justamente apoya a víctimas de delitos de abuso sexual cuando fueron niños, y ellos han recogido la experiencia y además mucho estudio al respecto. Hay gente que a los 50 años, a los 60 años recién viene a no solo atreverse a contar, sino también procesar una situación que es muy difícil, muy marcadora, sin duda. El acompañamiento debe ser fundamental, ¿no? En este acuerdo que se quiere tomar y cómo seguir adelante acompañando a las víctimas. Me imagino que debe ser fundamental también en esta idea de seguir adelante. Por supuesto, y por eso uno dice Acuerdo Nacional por la Infancia, ok, Servicio Nacional, o sea, el Sename, la reformulación, lo dividimos, protección, todo lo que tiene que ver con jóvenes en conflicto con la justicia, pero eso probablemente abarca un 3%
de la infancia vulnerada, cuando hablamos de aquellos que han sido objeto de abusos sexuales cuando niños, esa cifra se triplica. Y eso es lo que conocemos, porque hay muchas situaciones que quedan no sé, ocultas, que nunca se denuncian. Y por otro lado, uno amplía y hay muchos niños que sufren situaciones de vulneración. Entonces uno dice, este acuerdo tiene que de alguna manera contemplar toda la cadena de cuidado de un niño. Yo, Mauricio, tú sabes que estoy en el Parlamento hace más de 12 años. Cuando partí como diputada, integré la Comisión de Infancia y desde ese tiempo estamos discutiendo la Ley de Garantía de Derechos. Y es un tema que había trabajado previamente de la Seremía de Planificación como trabajadora social y todavía no la tenemos. Y es una ley marco que establece el cómo nosotros a cada niño en nuestro país le damos la seguridad de que va a ser protegido. Entonces yo creo que hoy día tenemos un escenario donde está la sensibilidad. Creo que ningún colega podría negarse a avanzar en estos temas, pero ese acuerdo tiene que contemplar todos estos aspectos, porque si no, finalmente no responde a la realidad de muchos niños dramática que hoy día están viviendo situaciones de abuso. Senadora Carolina Goich, ¿cómo le podemos explicar a la gente, al televidente, al auditor, que un proyecto de estas características, que es tan importante, que es tan fundamental para la protección de nuestros niños y niñas, se demore o esté ahí entrampado 7 años en el Congreso? Esas son mis críticas a la política y viniendo de la política. Es cuando a veces tú ves que hay discusiones eternas que se dan por semanas, por meses, que no tienen nada que ver con lo que la gente está esperando. Yo digo, llevamos 5 años con la ley del cáncer y pasa lo mismo. Uno dice, ¿cómo en 5 años no tuvimos patrocinio del gobierno para un tema que es prioridad para la gente? Lo mismo pasa aquí en materia de infancia. Y yo espero que de alguna manera la crisis que ha enfrentado la política en general ayude a que todos entiendan que son estos temas los que nos convocan, que la gente nos escoge para tramitar estos proyectos de ley con urgencia. Y no pueden haber excusas, a veces uno escucha de algunos legisladores, bueno, pero es que la pena puede ser sobredimensionada, solo los delitos de lesa humanidad tienen que ser imprescriptibles, o sea, ¿cómo no va a ser comparable la situación de abuso a un niño por parte muchas veces de un familiar o la persona que lo protege, cuando son los más indefensos que existen en nuestro país? Entonces aquí yo creo que hoy día no hay excusa. Por eso lo planteé con tanta fuerza durante la campaña, por eso hoy día acojo el llamado del presidente a generar el acuerdo, pero también me voy a quedar sentada esperando a que me digan, mire, estos son los contenidos. Yo digo, acá nosotros tenemos una responsabilidad y por eso lo primero que hacemos es poner sobre la mesa estos temas y, de alguna manera, la exigencia de que esto esté contemplado en el Acuerdo Nacional. Senadora, ¿y cuáles son los plazos de aquí en más? Bueno, el ministro de Justicia nos dio tarea y yo me alegro mucho de eso. Qué bueno. Nos dijo, de aquí a una semana, quiero que me entreguen una propuesta en detalle que va a recoger probablemente la experiencia que hay en Argentina, en algunos estados, en Estados Unidos, en Canadá. En Argentina establecen la prescripción, que empieza a correr este plazo de prescripción a partir de la denuncia. Entonces, si una persona a los 50 años denuncia, es a partir de eso que se cuentan, por ejemplo, los 15 años. Que esa puede ser una fórmula que respeta el tiempo que tiene la víctima. Entonces vamos a trabajar sobre eso con un equipo de abogados, el equipo de la Fundación para la Confianza, mi propio equipo, para que esté el detalle técnico, más bien jurídico ahí, que nos permita ya ponerlo sobre la mesa en la Comisión de Constitución donde se está discutiendo este proyecto. Senadora, la saco un poquitito de este tema. Fíjese que, pese a las reuniones bilaterales que vimos antes de asumir la nueva administración con la actual administración, palabras de buena crianza entre los que iban y los que llegaban, los que se iban a ir, la nueva administración, bueno, pero todo a la llegada de la nueva administración de Sebastián Piñera, obviamente no ha estado exenta de polémica, porque además en las últimas horas se ha criticado mucho las finanzas, de que finalmente el arca fiscal está bastante desgastada y que prácticamente no hay recursos para poder desarrollar proyectos durante este año 2018. ¿Cómo afronta esas palabras de la nueva administración respecto de la antigua administración, senadora? Mira, ahí hay una discusión técnica. Este tema del déficit en el balance estructural es más bien un tema contable. Yo sé que es bien difícil de explicar. La práctica no afecta a la caja. Entonces yo diría ahí no tratemos de enredar con estas cosas técnicas. Hay un escenario económico que es mucho más favorable durante esta administración, que es el vuelito que viene, porque ya vamos pasando el ciclo. El compromiso de Sebastián Piñera fue con el crecimiento y ahí es donde se generan mayores recursos. Entonces no creo que la falta de caja
sea un problema para esta administración. El problema va a ser cómo se distribuye eso. Entonces, cuando yo escucho que se va a rebajar la tasa de impuestos a los más ricos, uno dice, oye, pero no coincide mucho el discurso. Por un lado decimos que no tenemos plata y por otro lado a los más ricos de este país les vamos a rebajar los impuestos. Esos impuestos que significan recursos para continuar con nuestro plan de zona extrema, para educación pública gratuita, en el caso de educación superior, para mejoras en salud. A mí no me calza ese discurso y no lo comparto. Y nosotros, en particular, además en mi caso, vamos a ser muy críticos al respecto. Entonces, yo más bien esperaría este ánimo de acuerdo, que efectivamente se refleje en respetar y reconocer cosas buenas que se hicieron y sobre eso sigamos trabajando y demuestren además que se pueden hacer cosas mejores. Yo ahí plantear algunas aprehensiones, he visto los nombramientos de las autoridades regionales y uno dice tenemos nuevamente conflictos de interés cuando uno ve el medio ambiente, por ejemplo, alguien que estaba en una empresa privada de energía, oye, ¿no habrá cierta conflicto de interés ahí? ¿Cómo se va a demostrar que efectivamente lo que se van a cuidar son los intereses de la región? Eso sucede también en otras regiones. Yo ahí tengo la duda y creo que esta administración tiene que demostrar efectivamente que aprendió la lección del gobierno pasado. Justamente le iba a preguntar su opinión respecto del nuevo gabinete regional. Usted hacía referencia a Eduardo Chapacasi, cercano a Renovación Nacional, nuevo Seremi de Medio Ambiente, pero ¿qué le pareció las otras carteras? Bueno, creo que hay diversidad, hay algunos que uno conoce más, otros menos, algunos creo que tuvieron una gestión defectuosa y bastante, que dejó bastante que desear en otras tareas, otros la hicieron mejor. Yo lo que espero es que los hechos demuestren efectivamente que son capaces de tener una gestión a la altura de lo que la región necesita. Nosotros en la administración de Bachelet somos una región que ganó mucho, ganó en capacidad de decisión, ganó en inversión, ganó en además proyección de Magallanes a nivel no solo nacional e internacional, así que tienen la vara muy alta. Senadora, conversando con gente de la calle, ¿no? Me decía, ¿podría hablar con los parlamentarios, usted que tiene contacto también con la senadora Goich, respecto de estos índices altísimos? Y esto con lo último, la última pregunta, porque sabemos que tiene actividades, que tiene una actividad importante a las 9 de la mañana. Los altos índices de obesidad en nuestros niños, en lo preescolar, en primero básico y también en primero medio. Los índices, Magallanes lamentablemente lidera estos índices, senadora. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, el día de ayer aprobamos en general un proyecto que discutimos con mucha celeridad en la Comisión de Salud, por lo mismo, que incorpora la actividad física en las escuelas con una hora adicional, una hora que no es la hora de educación física o de polideportivo, sino que puede ser entre los recreos, antes de la hora de clase, al inicio de la jornada, porque los índices son alarmantes. 1 de cada 4 niños en primero básico es obeso y la mitad tienen sobrepeso. Eso significa que cuando adultos van a desarrollar enfermedades como cáncer, todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, hay un tema que es urgente. Y lo más dramático, además, Mauricio, son los hábitos sedentarios. Mira, había un estudio reciente, yo entregaba los datos ayer, que nos señalan que el uso de smartphones, de iPhone, de pantallas por los niños, llega a 7 horas diarias. Vaya. La mitad de los niños, 7 horas diarias. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Ahí tenemos que tomar conciencia todos, el padre, la familia, la comunidad educativa, y por lo tanto este proyecto busca hacer una contribución para cambiar esos hábitos y yo espero que además cuando sea ley la implementemos como piloto en Magallanes. Respecto a los celulares, en Francia, por ejemplo, se prohibieron los celulares en los colegios, cosa que uno podría ir copiando algunas cosas que son realmente interesantes y podrían ser muy positivas, ¿no? Uno mismo como adulto anda pendiente y casi preso del celular. ¿Qué se puede hacer al respecto, senadora? Hay que cambiar hábitos y esto es un tema cultural, o sea, cuando uno a un bebé le pasa un celular para que se entretenga, ahí el papá, la mamá tienen que estar conscientes que eso genera un daño, no solo la falta de estimulación, el desarrollo neuronal, a veces puede ser muy práctico, pero eso tiene consecuencias. Entonces creo que en eso nos falta mucho educar a la familia, pero también entregar herramientas de estimulación. Senadora por Magallanes, Carolina Goich Boirovich, muchas gracias por conversar con Polar Comunicaciones hasta ahora. Muchas gracias, muy buen día. Que esté muy bien, Carolina, buen día. 8 de la mañana con 47 minutos, sí, ojo con el tema de los celulares.